Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy con un invitado muy especial y dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro entrevistado de hoy. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión tradicional para el Zulia a través de la señal de Telecolor y telecolor.com vía streaming. Estamos también para el grupo Somos TV en el estado Lara. Este programa lo puede escuchar a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM en la ciudad de Maracaibo. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Contraste, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Yo creo que va a ser un programa repleto de la cosa política, como le llama Rafael Galicia, y vamos a tener a un protagonista de lo que sucede en el ámbito político de nuestro país. Está con nosotros Henry Falcón, ex candidato a la presidencia de la República en el año 2018. Henry tiene mucho, en su carrera política tiene momentos muy importantes y momentos muy interesantes que me voy a animar a preguntarle, porque Henry, por ejemplo, fue constituyente en el año 1999. Henry también es militar, sargento de la Fuerza Armada. El tema militar en la Venezuela de hoy, ¿cómo lo ve Henry y Falcón? Por supuesto, en la actualidad es el líder del Movimiento Futuro y también viene de ejercer cargos de la Dirección Nacional del Partido Avanzada Progresista. El día de hoy vamos a conversar con él todos los temas, pero antes que todo y como siempre, Henry Falcón, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Rafael Ángel, y muchas gracias a Galicia. Recordamos a Galicia, además, con el mejor de los afectos, ¿no? Después de aquellos recorridos que hiciéramos allá en el Zulia, y donde además tuvimos buenos, largos y fructíferos debates en aquel momento, no solo de la carrera presidencial, sino que estuvimos también allí cuando nos correspondió representar en este espacio importante de Venezuela, hablo de Barquisimeto y del Estado Lara, la oposición venezolana, en gestiones importantes que se puede en tiempos distintos, bueno, tener diferencias con nosotros y nosotros con otros factores de la política, pero allí hubo un resultado y hubo un resultado que fue apreciable y de alguna manera eso constituyó una experiencia importante para todo lo que hubo que producir a posteriori, digo, en esa carrera a la que tú te referías, en función de explorar cambios para el país, y hoy creo que estamos una vez más en esa encrucijada. El cambio necesario, la vía que hemos expuesto a lo largo del tiempo, la salida pacífica, democrática, electoral, bueno, y un poco fundamentando nosotros todo cuanto sea posible por lograr esa unidad diversa, verdadera, amplia, inclusiva y superior que nos permita el cambio en nuestro país. Henry, aquí se van a tocar todos los temas, pero yo quisiera empezar por algo que pasó, yo diría, hace muy poco tiempo. Mira, ¿qué pasó con Avanzada Progresista? Simplemente yo vi un día, vi Henry Falcón se separa de Avanzada Progresista, al otro día vi Henry Falcón tiene un nuevo movimiento político llamado Futuro, pero ¿qué pasó en Avanzada Progresista? Me gustaría, digamos, como cerrar este capítulo, ya que yo noto, o esta podría ser solamente mi interpretación, que faltaron cosas por saber de lo que ocurrió allí con ese partido. No, fíjate que no fue que Henry Falcón se separó de Avanzada Progresista. Ok. Avanzada Progresista como institución político-partidista fue confiscada en esa especie, digamos, de política que ha asumido el gobierno nacional y su partido a través de los órganos jurisdiccionales, en este caso del Tribunal Supremo y ahora del Consejo Nacional Electoral. Nosotros decidimos abiertamente, convencidos que lo que ocurría en Barinas, en el momento
qué ocurrió era fundamental para construir este camino que se abre ahora con grandes probabilidades en el año 2024 y respaldamos inequívocamente la opción de la plataforma unitaria, independientemente de que en el proceso anterior del 21 de noviembre no habíamos conjugado en Lara para el respaldo de la plataforma unitaria a nuestra candidatura. Sin embargo, salimos a hablarle desde Barinas a Venezuela, al país. Eso más nuestro distanciamiento, y más que distanciamiento, nuestra separación de la Alianza Democrática, bueno, produjo esa decisión después de que el Partido Avanzada Progresista, de acuerdo a lo que rezan sus estatutos, que están consignados en el CNE, y recuerden ustedes que los estatutos son la vida de cualquier partido, como lo es de una empresa, como lo es de un sindicato, como lo es de un gremio profesional. Nosotros, en el marco de esos estatutos, convocamos una asamblea, esa asamblea se hizo, por mayoría se decidió una nueva dirección nacional del partido, se cambiaron los estatutos y por cuanto se había decidido la separación de la Alianza Democrática y ya habíamos decidido en el caso Barinas, bueno, el Consejo Nacional, el directorio del Consejo Nacional se decidió y los tres rectores afectos al gobierno decidieron desconocer lo que produjo la Asamblea y en este caso entregarle las siglas del partido a quienes ellos consideraban estaban en la razón, pero no en el fundamento que rezan los estatutos. De manera que allí lo que hubo fue una confiscación, una decisión política y en consecuencia, bueno, nosotros produjimos, sabemos que la situación de las organizaciones políticas en nuestro país no son cónsonas con lo que establece la ley, no es el caso solo de nosotros que presentamos un movimiento político que no está formalmente registrado ante el Consejo Nacional Electoral, no acatamos ni aceptamos la decisión del Consejo Nacional Electoral de respetar la dirección que ellos imponen y por el contrario tampoco asumimos la recurrencia, no recurrimos con los recursos ante el Consejo Nacional Electoral debido a que allí había una decisión política. Esa decisión política era una decisión del gobierno que en efecto confiscó las siglas del partido y decidimos nosotros, bueno, presentar un movimiento, el Movimiento Futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con otros movimientos? Lo mismo ocurre con el movimiento La Causa R, con el Movimiento 20, con Primero Justicia, con Acción Democrática, etcétera. Lo cierto es que el Movimiento Futuro hoy está en todos los estados del país, estamos en la mayoría de los municipios y además estamos trabajando en función de lograr una alianza y más que una alianza, una unidad superior que supere los problemas que hemos tenido en la oposición venezolana a lo largo de muchos años y que podamos conectarnos con los problemas de la gente y ofrecer una alternativa de cambio para el proceso electoral del año 2024. Oye, no me imaginé ver esto. Henry, te pregunto, ¿le ha dado dividendos al gobierno nacional haber liquidado las más importantes organizaciones políticas? ¿Qué salida crees tú puede tener la oposición frente a estas confiscaciones? Porque es la misma historia de AD, la Sí, de Voluntad Popular, la de Primero Justicia, la de COPEI. Creo que el único partido habilitado en este momento, digamos, de los grandes, es el Partido Nuevo Tiempo. sí. ¿Será un disparate esta pregunta Creo que te que, voy a hacer? ¿Será que la oposición pudiera escoger la tarjeta del partido que esté habilitado o ver qué se hace con la resurrección de la tarjeta de la manito? ¿Cuál es tu criterio? bueno, recuerda que en el marco de las negociaciones que se han emprendido entre el gobierno y la oposición, además han habido diferentes expresiones de negociación. Nosotros, por ejemplo, en la primera iniciativa de diálogo tuvimos una participación activa. ¿Recuerdas aquel debate televisivo que además, en mi opinión, era la mejor oportunidad que teníamos nosotros los venezolanos para comenzar a construir un camino de consenso que nos permitiera una salida política para poder abordar posteriormente los problemas que ya se veían, iban a suceder, los problemas económicos, los desequilibrios sociales y ahora los grandes problemas de servicio? Ahora, después de esa
primera iniciativa de diálogo, hubo las otras iniciativas, la iniciativa de Santo Domingo, aquella segunda iniciativa de Caracas, Barbados, etcétera. Y nosotros planteamos en su momento la necesidad de que ese diálogo, producto del fracaso del diálogo de Barbados, con la mediación del gobierno de Noruega, fue la última, ya el año pasado, el año antepasado, oye, se nacionalizara el diálogo y pudiéramos dar un debate mucho más sincero, franco, sin tutelas de nadie, como venezolanos, y que eso que se produjera aquí en Venezuela comenzara a tener resultados en materia política, en materia económica y en materia social. Planteamos igualmente que lo primario debería ser la economía, debe ser el tema central de un diálogo político, en mi opinión, vista las consecuencias del problema venezolano en torno a la situación económica. Hablo, por ejemplo, de la dolarización de facto, hablo del problema de escasez y cualquier cantidad de cosas que han ocurrido a lo largo de todos estos años. Un tema que fue para nosotros prioritario en el ámbito de lo político fue la habilitación de partidos y la habilitación de dirigentes en el marco de aquella exigencia de condiciones y garantías para participar en los procesos electorales. Por eso, cuando tomamos la iniciativa de crear la mesa de diálogo nacional con la Alianza Democrática, que creo que fue un paso fundamental para el alcance de todo lo que ha sucedido posteriormente, hablo de la incorporación de los diputados del gobierno a la Asamblea Nacional, hablo de la liberación de algunos presos, de algunas personas que estaban también detenidas. Hablo, por ejemplo, del acuerdo para el nuevo Consejo Nacional Electoral y las elecciones regionales. Todo eso fue producto del diálogo impulsado desde la Alianza Democrática con el gobierno. Pero siempre estuvo allí el tema de la habilitación de los partidos. Y siempre dijimos y hemos sostenido que el gobierno no puede inmiscuirse en la vida interna de los partidos. No puede el gobierno seguir dando manotones a los estatutos de las organizaciones partidistas. No puede el gobierno seguir habilitando la persecución para quien le es incómodo en el ejercicio sano de la política. En este caso, las inhabilitaciones a dirigentes políticos importantes. Caso Enrique Capriles, por ejemplo, y unos cuantos más. Entonces, eso siempre ha sido materia de los diálogos, no solamente del diálogo que nosotros sostuvimos aquí en Venezuela, del diálogo que se ha sostenido en cada una de las iniciativas, el de Santo Domingo, el último de México, y entiendo que en los próximos días, en el nombre de Dios, porque todas las iniciativas de diálogo son necesarias, legítimas y además son verdaderamente lo más cercano al ejercicio democrático de la política. Entonces, se habla de que posiblemente en los próximos días se reactiva el diálogo de México. Yo estoy seguro que uno de los temas que se va a abordar en ese caso, bueno, es la habilitación de las organizaciones partidistas, la habilitación de buena parte de la dirigencia política inhabilitada en sus derechos por el gobierno, y cuando nosotros decimos el gobierno hablamos, bueno, de la crisis institucional, hablamos de un poder judicial supeditado a los designios y a las exigencias del Ejecutivo Nacional, y hablamos de un Consejo Nacional Electoral en las mismas condiciones. De tal manera que ese será un tema de permanente debate y de exigencia de la oposición venezolana en el plano donde se den los diálogos y las negociaciones. Henry, ¿el movimiento político Futuro en qué coalición de la oposición está? El movimiento político Futuro es un movimiento, digamos, un movimiento que no tiene una posición en los extremos. Cuando hablo de los extremos, hablo de las posiciones que no recogen una interpretación real, fehaciente, con los verdaderos problemas de la gente. Ahora, hoy el movimiento Futuro no tiene ninguna duda de que hay que construir una candidatura unitaria, hay que construir un programa mínimo de gobierno unitario para poder trascender en el cambio que aspira la mayoría de los venezolanos. Ello no deja lugar a priorizar en la diferencia. Nosotros podemos tener diferencias con otros factores, pero cuando hablo de la unidad superior, me refiero exactamente a poner por encima de los intereses de un partido, de los intereses personales de un dirigente, los intereses del país. Hoy
El problema de Venezuela es su economía. Hoy los problemas de los venezolanos es el salario. El problema del venezolano es poder mejorar las condiciones de servicio, por ejemplo, el servicio de salud. Seguramente en el estado Zulia, lo sabe Galicia, bueno, tenemos serios problemas con el servicio de energía eléctrica, de allí el problema del agua potable, el problema de movilidad con el transporte, etcétera. Aquí estamos en este programa y aquí se dan como ciertos Bajones. bajones. De momento, de repente, no podemos continuar el programa porque se va la luz a ustedes o se nos va la luz a nosotros. O sea, ese es un asunto que nosotros tenemos que buscarle en el marco de la política. Tenemos que buscar soluciones también en el marco de nuestras propias diferencias. Entonces, yo creo que hoy la gente está a la expectativa de que nosotros construyamos una verdadera alternativa, y esa alternativa tenemos que construirla en el marco de las mismas circunstancias que han ocurrido en los tiempos pasados, sin dejar de observar los errores que hemos cometido, pero no vivir de ellos. Te lo pregunto porque Ahora, se hizo muy famosa, se hizo viral en redes sociales una de las primeras gestiones, digamos, del doctor Omar Barbosa al frente de la plataforma unitaria. Fue una reunión contigo. Recuerdo ese selfie que se tomaron, te estaban tomándose un café y, digamos, fue como el primer movimiento en el tablero de ajedrez opositor del doctor Omar Barbosa, de reunirse contigo, siendo representante de un nuevo movimiento político que no está en la plataforma, para intentar, imagino yo, estas son especulaciones mías, que tú o que tu partido o que tu movimiento político, mejor dicho, forme parte de la plataforma unitaria. Pero fíjate, no es necesario formar parte de la plataforma unitaria. Nosotros podemos coincidir con la Ok. plataforma unitaria. Es la coincidencia en la diferencia, es la coincidencia en la confluencia. Es además la unidad en la diversidad. A eso nos referimos. Nosotros no formamos parte de la plataforma unitaria, pero hoy tenemos una verdadera interacción, una sinergia importante que nos permite coincidir en la construcción de esa alternativa que reclama el país. Si ya lo hemos expresado, si la plataforma unitaria, como en efecto está construyendo todas las condiciones en el marco de una comisión de primaria para un proceso que permita una selección de ese líder, de ese, digamos, ese timonel que debe llevar a puerto seguro un proceso electoral donde se juega buena parte del destino del país. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos participar en esa idea, en esa iniciativa? ¿Por qué nosotros no podemos, como lo hicimos en Barinas? Lo que hay es que revisar la experiencia de Barinas. Nosotros cuando decidimos participar en Barinas, bueno, simplemente no acompañamos a la Alianza Democrática y como avanzada progresista en aquel momento decidimos que lo lógico, lo racional, lo político, lo que demandaba el país era construir un mensaje desde Barinas para Venezuela. Y decidimos apoyar a Garrido. Yo no conocía a Garrido, pero la lógica decía, en el caso Barinas, que habían obtenido la mayor votación, que no se podía apostar a dividir el voto con una propuesta diferente a la objetivamente conocida y además demandada por la mayoría de los marineses. Y fue lo que hicimos. Ahora, no habíamos tenido ese acuerdo en Lara, pero no es el caso de Lara. No se trata de Henry Falcón, se trata de Venezuela. Y en este proceso 2024, por supuesto, nosotros apostamos a ese candidato unitario, en el marco de nuestras diferencias, en el marco de nuestras visiones encontradas, pero en el propósito común que es Venezuela. No hay otra. por por fin entiendo que hay algunos líderes como tú y como otros que, bueno, están dispuestos a participar en unas primarias sin ser miembros formales de la plataforma unitaria. La pregunta del colega Rafael Ángel Andrés Galicia, yo la voy a complementar. En tanto y en cuanto hay un complejo ajedrez que uno no comprende la política, ustedes sí. Eh, Está la plataforma unitaria, está la Alianza Democrática, están los Nini, y hay un grupo de nuevas organizaciones, bueno, con una línea dura
de, de participar, de anunciar su formal adhesión a la plataforma unitaria. Y esa circunstancia, Henry, me hace recordar a Hugo Chávez. A Hugo Chávez cuando tuvimos el momento político y Chávez lanza aquella propuesta de unificar en un solo partido a todas las organizaciones políticas que lo apoyaban. El único que no quiso fusionarse en el Partido Socialista Unido de Venezuela fue el Partido Comunista, por lo pesado de su historia como organización política. Sin embargo, Chávez logró un milagro político y liquidó todo ese poco de partidos de maletín, micropartidos y tal, y lo fusionó, no juegue, y preparó su paella política y ¡pum! Sacó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Te pregunto, perdón que me extienda en la pregunta. No te preocupes. ¿Será que ustedes en la oposición no necesitan esa misma receta de eliminarse todos y crear un solo partido? Porque si de verdad ustedes juran que aman a esta tierra bonita llamada Venezuela, si eso es verdad, entonces dice el Señor nuestro Dios, por sus frutos le conoceréis. Entonces, ¿por qué cuesta tanto la unidad y la posición? Mira, Galicia, si alguien conoce de esa experiencia, oye, soy yo. Aquí tenemos problemas con la luz, Galicia, como te das cuenta, ¿no? Bueno, hagamos un pisicorre, dígale. No, vamos a hacer un pisicorre aquí. Fíjate, Galicia, aprovechando la oportunidad, porque tu análisis es, es correcto, pero me da lugar a que yo también, y me disculpas que algunas veces me extienda, ¿no? Pero fíjate, si alguien conoce de esa historia y posteriormente, si tú revisas por allá en el año 2010, cuando publicamos aquella carta donde yo me retiraba del Partido Socialista Unido de Venezuela y exponía las razones, parte de lo que criticamos era aquello, el partido único, el líder único, el mensaje único, aquello de que tenía que ser una cosa extraordinariamente centralista, siendo yo en aquel momento gobernador de Lara, y no se interpretaba o no se reconocía la realidad de las regiones para la toma de las decisiones políticas, incluso de las decisiones de gobierno. Ahora, en el caso de los bloques a los que te referías hoy día, en la oposición, sin lugar a duda. O sea, aquí hay, en mi opinión, cuatro grandes bloques políticos en el país. El bloque que constituye el gobierno con el polo patriótico, con los factores aliados al gobierno, etcétera. Está el bloque de la plataforma unitaria, que es una expresión de la oposición venezolana, pero no es la exclusividad de la oposición. Hay otro gran bloque, que es el bloque de la Alianza Democrática, igualmente respetable. Nosotros creemos que es un factor respetable, una alianza de partidos respetables en el país, bueno, pero con los que también tenemos nuestras diferencias, como tenemos nuestras diferencias con la plataforma, pero esa es la política es diferencia, como la política también es diálogo, es acuerdo, la política es diferencia, pero también es coincidencia, y la dinámica política de Venezuela es muy nutrida, es muy cambiante y además muy exigente. Está otro bloque, yo me atrevería a decir, en ese bloque de la alianza, bueno, está Cambiemos Ahora, está Primero Venezuela, etcétera, Avanzada Progresista, y hay un bloque donde está Fuerza Vecinal, Unión y Progreso, el Movimiento al Socialismo. Ubico allí bueno, estamos nosotros, Futuro, no, fíjate, no está 20 Venezuela, yo hablo de estos movimientos no alineados, yo creo que 20 Venezuela está más cercana a la plataforma, o es de la plataforma, no sé, pero en este caso, estos movimientos, el movimiento al socialismo, el movimiento Lápiz, el movimiento Fuerza Vecinal, el movimiento Unión y Progreso, el movimiento Futuro, hay un movimiento que creo que se llama Centrados. Eso es un movimiento que pudiéramos decir un movimiento no alineado, el movimiento Claro. de los no alineados. Eso es un movimiento que pudiéramos decir que explora el centro, muy difícil en el marco de una polarización muy acentuada.
de ese centro que está allí, de esas organizaciones políticas, hay tres, bueno, que consideramos hoy, estamos convencidos y lo hemos declarado, oye, que la propuesta de las primarias es una necesidad, incluso perentoria, para poder eh, recurrir a la búsqueda de una alternativa que tenga liderazgo, que comprenda la realidad del país y que además convoque todos los apoyos necesarios para poder enfrentar al gobierno. Me refiero al movimiento Fuerza Vecinal. Creo que el movimiento al socialismo también ha planteado lo de la o ha expresado, bueno, su cercanía con la propuesta de las primarias. Nosotros le hemos dicho, las primarias no quiere decir que en el curso de ese proceso de primarias no se pueda lograr también un consenso, etcétera. Ahora, eso nos acerca a la plataforma unitaria en el planteamiento y de allí las importantes, amplias, fructíferas, respetuosas conversaciones que hemos sostenido con el doctor Barbosa. Creo que se ha convertido en un buen mediador para la política, que hace mucha falta en estas circunstancias, como pudiera decir lo mismo de Ramón Guillermo Aveledo y otros importantes políticos de Venezuela que aspiran junto a nosotros un cambio en el marco de una unidad muy amplia, superior y sincera. Bien, Pase a la sala amigos, de redacción. sí, debemos ir a la pausa. Amigos de Ocho Columnas, estamos conversando con Henry Falcón. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestra conversación con Henry Falcón, exgobernador, oye, momento, exalcalde del municipio de Iribarren, Correcto. del estado Lara, exgobernador electo y reelecto del estado Lara, excandidato presidencial, venezolano que ha hecho el recorrido, pues la tarea, Constituyente. la tarea constituyente, diputado, bueno, un político, digamos, de carrera. Yo creo que generaste varios pases a la sala de redacción. El Bastante. último de ellos, una frase que subyace en el discurso político. Se te salió, lo dijiste deliberadamente, consenso. Y es que esta mañana grabé una entrevista con Osvaldo Álvarez Paz y en la conversación él me suelta y me dice, pero bueno, hay 150 precandidatos presidenciales. Aquí no hay un venezolano que pueda aglutinar el consenso de todos los precandidatos y ofrecer ese nombre a la nación y evitarnos el trauma de un profundo debate. Y yo dije, momento, Osvaldo, digamos, tú te refieres al caso chileno, a la concertación chilena, por ejemplo, que calmó los ánimos. ¿Por qué es tan difícil poner de acuerdo a la oposición venezolana? Ayúdame, Henry Falcón, ayúdame a entender a mí y a la audiencia de por qué es tan difícil ponerlos de acuerdo a ustedes, y cuando te refieres a consenso es que ustedes tienen en mente la posibilidad de un outsider, de un distinguido venezolano que pudiera decir, bueno, voy yo de primero, gobierno 3 años, convoco nuevas elecciones mientras todos ustedes se ponen de acuerdo. Si es que necesitan ustedes más tiempo para ponerse de acuerdo, porque imagínense, 23 años y todavía no se ponen de acuerdo. Mira, Galicia, y cuando digo Galicia me refiero a los dos Galicias. Galicia Fíjate, al cuadrado. Galicia al cuadrado. Donde está Galicia está la noticia y donde está la noticia está Galicia. Siempre lo he dicho. Mira, Galicia, fíjate, sin lugar a dudas, el problema básico, yo creo que el problema que más resalta en el país es el problema económico, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hay una necesidad de que nosotros los venezolanos, oye, nos veamos interpretados en la dirigencia política en torno a las soluciones o a las propuestas que permitan
bueno, medianamente orientar una solución al problema económico. De los grandes problemas de la economía, bueno, subyacen los serios desequilibrios de orden social. Hablo del problema de la pobreza, el problema del salario, el problema del hambre. Todo eso persiste en Venezuela. El gobierno habla de una supuesta recuperación. Bueno, la recuperación, sí, es verdad. Hay un movimiento aquí en Barquisimeto, lo ves en la zona del este, hay más vehículos. Bueno, la recuperación es que ahora hay más colas para la subsidiaria. Hay gente que tiene ingresos o que recibe recursos en dólares del exterior, bueno, y puede comprar la gasolina dolarizada. Pero además de eso, el problema no es que tengas un movimiento en el este, el asunto está en que los sectores populares, hablo de los sectores excluidos, el 80% de la población, ahí ubicamos buena parte de la clase media, hoy debe decidir entre comer o comprar un medicamento. Esa es una verdad irrefutable. Tú vas hoy a un centro de prestación de salud pública y una tomografía que te ordenan desde allí porque no se realiza en un hospital ni en un ambulatorio como era antes, tienes que ir a un instituto privado, eso cuesta 60, 40, 80 dólares y un educador que por cierto han venido protestando de manera legítima. Hoy protestaron aquí en Lara y le tiraron un piquete de la policía, cosa que no ocurría con nosotros. Ahora, ¿cuánto gana un educador? 20 dólares, 30 dólares. Entonces ese educador si se enferma debe decidir si se hace la tomografía o compra la harina pan con lo que le pueda alcanzar para el sustento de la semana, ni siquiera del mes, porque la gente hoy en Venezuela trabaja 30 días para comer una semana. Esa es una verdad también, oye, que nadie puede desconocer. Entonces, frente a esas circunstancias, si agregamos el problema, oye, de la luz, del agua, el problema del gas, etcétera, el problema del transporte, la gente que no tiene cómo sortear una posibilidad de sustento real de su grupo familiar, que eso lo vas a ver más en los sectores populares. ¿Qué se espera de nosotros? De quienes representamos la política, que deberíamos ser los intermediarios de la gente, los verdaderos interlocutores para ofrecer soluciones y no peleas. Pero la política en el país se ha vuelto muy compleja en el marco de esa polarización. Entonces, si tú no estás de este lado del sector un sector que de repente apostó en un momento dado, oye, por una salida que no se correspondía con la realidad del país, la salida por la fuerza, cosa que nosotros nunca hemos acompañado, que si, bueno, quienes han pensado que las sanciones económicas resolvían el problema de los venezolanos, tampoco, ni el llamado a los golpes de Estado, ni el llamado a la invasión militar, yo creo que eso quedó en el pasado. Ahora, eso hay que dejarlo atrás y construir una verdadera estructura como alternativa de cambio. Y ahí todos somos necesarios, todos. Yo en Lara quiero aportar, pero yo puedo aportar en Yaracuy, puedo aportar allá y puedo aportar en otros estados del país. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros que tuvimos y tenemos diferencias en cuanto a la visión para el cambio del país, oye, no podemos dejar de lado esas diferencias y entonces ponernos de acuerdo para que ese 2024 no sea una nueva frustración, sino que sea una verdadera esperanza para todos los venezolanos sin ninguna excepción? Henry, Rafael Galicia decía, exagerando obviamente, nadie lo tome literal, que hay 150 candidatos presidenciales. Es decir, que hay muchos candidatos presidenciales ya recorriendo el país. ¿Tu nombre está entre esos precandidatos presidenciales? Mira, yo de verdad que no puedo decir de esta agua no tomaré, pero yo no he sugerido formalmente una posibilidad de aspiración. Ahora, nadie puede decir esta agua no beberé. Hay muchas circunstancias cruzadas y hay hechos que pueden sobrevenir, que puedan dar lugar, lo decía Galicia, eso que conversaba con Álvarez Pan. Oye, yo recuerdo en unas elecciones pasadas se logró un consenso en torno a una candidatura, pero posterior a un proceso de primaria. Eso es posible. Ahora, yo digo que en este país, más que un candidato presidencial, hay que construir un programa real, objetivo, ambicioso de gobierno. Para mí, Henry Falcón, y quizás esto no lo compartan otros, nosotros lo planteamos por allá en el 2018,
Yo visualizo un gobierno transicional, una transición democrática en el país. No es cualquier gobierno. Este es un país que está plagado no solo de miseria y de pobreza, está inserto en una gran crisis institucional. No hay en Venezuela verdadero equilibrio de poderes. No existe. Estamos hablando de un país sumido en una tremenda crisis económica, pero un país donde hay que hacer grandes inversiones en servicios. O sea, resolver el problema o medianamente atenuar el problema de servicios de agua y electricidad, oye, son grandes inversiones y no es solo la inversión inicial, es el seguimiento y el mantenimiento producto de una gran planificación. Nada de eso existe, mi hermano. Este es un país que para poder lograr reinstitucionalizarlo hay que generar mucho acuerdo político y eso solo es posible a través de la concertación. Tú hablabas, Galicia, de la concertación chilena, por ejemplo. Esa concertación chilena que condujo al acuerdo de varias organizaciones políticas, incluso que tenían serias diferencias. Oye, tuvo un éxito para el inicio de una nueva etapa democrática en Chile. Ahora, aquí tenemos que ir a un acuerdo, a un gran acuerdo político para que ese nuevo gobierno transicional entienda que tiene que hacerse de muchos acuerdos en muchas áreas, por ejemplo, para que aquí pueda funcionar la justicia, para que haya reconocimiento a la institución de los partidos, para que podamos tener un verdadero ente rector electoral sobre el que no se tenga ninguna duda, para que se puedan tomar decisiones en materia económica, que es la que esperamos los venezolanos. Por ejemplo, ¿cómo es que aquí el dólar corre y cobran la gasolina en dólares y tal y pagan los salarios en bolívares? ¿Cómo es que hay una dolarización informal, pero que no podemos sugerir que se apliquen los mecanismos que establece la Constitución, el referéndum, a través de una legislación se pueda reconocer una moneda fuerte que de alguna manera incida a posterior en la recuperación del valor del bolívar y así la recuperación del salario? Entonces, no es cualquier gobierno, mis queridos hermanos, el gobierno que debe asumir este nuevo periodo presidencial. Si a mí me preguntan, Henry Falcón, yo creo que tiene que ser un gobierno de transición, tiene que estar marcado, por ejemplo, por tres características. En mi opinión, un periodo reducido a 3 años. Por ejemplo, ese presidente para la transición democrática en el país debería ser un presidente sin reelección, y eso es posible si hay un pacto político para ello. Ese presidente debe comprometerse a un gran debate nacional que le podemos dar contenidos en diferentes áreas, economía, políticas, etcétera, para poder generar una concertación que oriente al país para los próximos 3 años. De manera que ello de verdad permita cuantificar después de 3 años, oye, aquí está el país que teníamos, este es el país que tenemos ahora. Entonces, de allí convocar un nuevo proceso electoral. De manera que no es cualquier gobierno, el gobierno que debe instalarse en Venezuela después de este gobierno. Y ese gobierno no puede ser un gobierno que persiga, un gobierno que habilite la retaliación, un gobierno que acorrale al otro, no. Tiene que ser un gobierno que concilie, que reconcilie al venezolano y que pueda a través de esa reconciliación dar lugar a los acuerdos políticos para poder avanzar en la consecución de los primeros objetivos de un gobierno nuevo en Venezuela, que debe ser la economía y lo social. Y ese no es el paso 2. No se está saltando primero el paso 1, que es sacar más votos que Nicolás Maduro. Claro, es que todo pasa por el cambio político. No hay cambio económico ni hay cambio social si no hay cambio político. No hay posibilidad de acuerdos políticos. No hay posibilidad de generar una verdadera transformación institucional o reinstitucionalización del Estado venezolano si no hay cambio político. En mi opinión, no es posible ese cambio político con este gobierno. No tiene capacidad de maniobra para ello. Ese cambio político va a depender de todos los venezolanos. Por eso la construcción de una alternativa que deje de lado el interés de partido, que deje de lado los intereses personales,
sea que después de las primarias pudiera seleccionarse un candidato de consenso. Eso no lo entendí. No, Si hay una primaria y sale no, no, electo no, no, uno, no, no. ¿me No, no, explicas? no. No dije eso porque, fíjate, dije lo siguiente. Las primarias, ¿tú recuerdas cuando las primarias aquellas Capriles, 2012. Leopoldo, etcétera, ¿no? Ellos generó algunos consensos y hay apoyo. De repente un candidato sale y apoya al otro. Pero hay candidatos que en el marco de un proceso de primaria terminan. Bueno, estábamos esta semana en un taller y alguien refería, ¿no? El doctor Ramón Guillermo Aveledo lo refería, del proceso de primarias, aquel donde participó Manuel Rosales, creo que Julio Borges y Teodoro Pekov. Y decía el doctor Ramón Guillermo Aveledo que ello terminó con un consenso en torno a la figura de Ok. De Manuel Manuel Rosales. Rosales. Y se Sí. inició con un Ya te proceso. entendí. O sea que, Ya te entendí, Henry. Claro, exacto. en la entrevista con Álvarez Paz recordábamos el consenso cuando sacaron a Carlos Andrés Pérez y dice Álvarez Paz que fue un grave error político y se seleccionó al doctor Ramón J. Velázquez, que fue el venezolano, ¿me entiendes? Neutro, Sí. que llevó al país a las elecciones y detuvo una profundización de la crisis, ¿no? Yo me refería Claro, a, mira, bueno, no vamos a hacer primaria, chicos, vamos en esta chance, escogemos a tal venezolano y que ese venezolano haga ese plan que tú estás comentando. mira, yo, bueno, no lo descarto, pero no depende de un hombre. Es que la oposición venezolana, además de ser muy amplia, es muy diversa y muy plural. Son muchas organizaciones políticas. Ahora, yo voy más allá de los partidos. La oposición venezolana no es exclusivamente los partidos. La oposición Claro. venezolana hoy le representa el 75% de los venezolanos que desaprueba el desempeño del gobierno. Esa es la verdad. O sea, no es exclusivamente los partidos. Los partidos somos minoría frente a la gran mayoría de venezolanos que rechazan al gobierno. Ahora, los partidos somos el instrumento. Los partidos somos los intermediarios. ¿Eh? Claro. Los líderes debemos ser los interlocutores para explorar todas esas alternativas. Ahora, todas ellas son variables que están allí. Por eso digo, tú no puedes descartar nada aquí, esa es mi opinión. Pero si hoy se plantea, como en efecto se ha planteado, un proceso de primaria, ¿por qué no? O sea, ¿por qué negarlo? Esto es en el caso nuestro, en los debates, en las discusiones que hemos dado nosotros en el marco de nuestro movimiento futuro, que repito, es un movimiento nacional que dejó atrás aquello que se conoció, bueno, con todo respeto a los compañeros, pero Avanzada Progresista prácticamente se quedó en el pasado y perdió el futuro, ¿me entiendes? Ahora, nosotros construimos una alternativa en el presente para ese futuro. Este es este movimiento. Esos debates los hemos dado nosotros allí y entendemos que esta metodología, bueno, presenta una, unos espacios de debate, de discusión, que es lo que he conversado con el doctor Barbosa, en la posibilidad de explorar de manera muy amplia. Nosotros somos del criterio, ojalá y eso sea así, que ese proceso de primaria sea inclusivo, abierto, amplio, ¿eh? Y que en ese proceso, bueno, todo el que tenga una aspiración, pues que son 20, 30, bueno, que se inscriban y que sea la gente quien determine, de acuerdo al planteamiento del candidato, de acuerdo además a la trayectoria del candidato, si ese candidato puede representar el liderazgo del país para llevar adelante un programa de gobierno que también tiene que ser materia de debate nacional. A eso nos referimos nosotros cuando hemos salido a respaldar la propuesta de la primaria y las variables que eso puede tener en el curso del tiempo. Henry, estamos llegando al final del programa. Las dos últimas preguntas de mi parte, por lo menos. ¿Tú crees que dentro de ese amplio mundo opositor, ya que hablas de, digamos, un hipotético consenso como un plan B, digamos, a las primarias, existe la posibilidad de encontrar un Patricio Aylwin dentro de la oposición venezolana? Esa figura que los aglutina a todos, ya que Mira, dieron el ejemplo de la yo concertación chilena. ojalá, en el nombre de Dios.
yo lo veo complejo, pero ojalá y eso ocurriera. Yo quisiera también, fíjate, en el marco de esto, referir que hay muchas conversaciones cruzadas. Y nosotros, por ejemplo, yo no tengo ningún complejo en sentarme con quien sea, porque si yo me sentí ayer con Nicolás Maduro y no tengo ningún temor en decirlo, porque esa es la política. La política es el diálogo, la política es la conversación, es el entendimiento, es la negociación. Lo demás es la antipolítica. Tú no puedes negar el diálogo en política. Ahora, si nosotros nos hemos sentado con Maduro, ¿cómo es que no podemos sentar con otros factores de oposición? Si mañana a mí me correspondiera sentarme con los compañeros que quedaron en el movimiento que yo presidí, Avanzada Progresista, ¿por qué no? Si además yo no vine a la política a ser enemigos, yo no soy enemigo de nadie en política. Yo en política tengo adversarios. ¿Eh? Y el gobierno también, y nosotros debemos aprender eso, el ejercicio de la política en democracia, parte del reconocimiento del uno al otro. Primero reconocernos y respetarnos y no andar apelando a nada que no esté en la Constitución. Todo en la Constitución, todo. De tal manera que ahí están las premisas y por supuesto, yo se lo decía una vez a un embajador que me dijo que no sé qué cosa y tal, le dije, mire, embajador, en este país donde yo soy dirigente político, yo tengo solo una dirección que seguir y es la que me marca la Constitución de mi país y las leyes de mi país. No hay otra. De tal manera que aquí no hay directrices de nadie, nosotros no recibimos tutelas de nadie y de allí que entendemos que el acompañamiento internacional es necesario, pero desde la cooperación, no desde la injerencia. Ese embajador sería de un país cuyo nombre comienza por C. No te voy a decir quién es. Lo que sí es que ese embajador entendió que nosotros no somos, nosotros los venezolanos decidimos nuestro destino. Y por eso cuando en aquellos tiempos dijimos no podemos, ningún venezolano debería estar de acuerdo con ese planteamiento de la invasión militar a su país, por razones de dignidad, de respeto, de historia, de soberanía. ¿Eh? Entonces, bueno, aprovechando que estamos a días de la conmemoración del nacimiento de nuestro padre, el libertador Simón Bolívar. Entonces, nadie puede venir a tratar de darle directrices a un político en un país. Además, eso no existe en ninguna parte. Ah, quiere existir aquí. Eso no lo aceptamos nosotros. Por lo menos nosotros en el Movimiento Futuro no lo aceptamos. Como no aceptamos tampoco aquella tesis de que son los militares los que resuelven los problemas políticos. No, los problemas políticos los resolvemos los políticos con el país nacional, con todo sin ninguna excepción. Entonces comienza por E. Mira, Henry, una super ñapa. Sí, estamos llegando. No, que estamos llegando al final. Estamos llegando al final del programa, Henry. Yo tengo la última pregunta de mi parte. El 21 de noviembre las cuentas estaban claras. En Miranda, en Táchira y en Lara. En el caso de Lara, si nos metemos en la página del CNE, los votos de Henry Falcón más los votos del candidato de la MUD, Luis Florido, daban más votos que el actual gobernador Adolfo Pereira. ¿Qué pasó en Lara el 21 de noviembre? Es la pregunta que lucías con todas las papeletas para ser el gobernador electo y no ocurrió. Varias cosas, fíjate. Varias cosas, ¿no? Y debemos ver a Barinas. Yo creo que Barinas tenemos que hurgar en Barinas, hacer un examen exhaustivo de Barinas, oye, para repetir lo que ocurrió en Barinas. Dos claves en Barinas, en mi opinión. Uno, la unidad superior. Hablo en la diferencia, explorar en la convergencia. Barinas, unidad en la diferencia. Hablo de la participación. Barinas demostró que cuando se vota, hermanos, se vence la trampa y el ventajismo. Cuando se vota. Cuando no se vota, el ventajismo cobra eficacia. Caso Lara, 41% de participación. Los sectores de las clases medias de Lara, y esto también fue verdad, hablo de Santa Rosa, sectores del Este, Cabudare, Catedral, Concepción. Oye, la abstención, Galicia, casi 80%, hermano. 41% de participación, a diferencia del Zulia,
En el Zulia entiendo que participó el 56, algo así. Y vean también en Cojedes, y vean Nueva Esparta, y vean Barinas. Donde hubo participación superior al 50% se ganó, donde no hubo se perdió. Y más cuando tienes una participación de 41% y además tienes una división. Oye, y cuando no se escogen los mejores referentes, porque también allí hay que sostenerlo. Distinto hubiese sido si hubiésemos escogido a los mejores referentes de liderazgo en unidad, en aquello de la tesis de acumulación de fuerza, y hubiésemos entonces, en vez de tener 4 gobernadores, hubiésemos tenido en este momento 12 gobernadores y 200, 250 alcaldes, otro gallo cantaría para las elecciones del 2024. Eso no lo podemos repetir. Hay que incentivar el voto, hay que formar a la gente para el voto, no para la salida por la fuerza. Es el voto el único instrumento de cambio que nos ofrece la Constitución en democracia. No hay otra, no hay otra. Y lo otro es, debemos propender a una unidad superior, sincera, franca, honesta y eficaz, sin cartas bajo la manga y sin hipocresías. La ñapa fue liquidada por el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia con el tema Lara. Yo te iba a decir, Lara, ¿qué pasa? Pero tú estás en Cabudare. En una frase, porque el tiempo se venció. Sí, ¿Cómo chao. está Lara? Desastrosa, lamentablemente. En Lara lo que hay es desgobierno. Hoy vimos manifestaciones, pero Lara es el reflejo de Venezuela, el reflejo del país. De allí la necesidad de que nosotros, quienes asumimos que el país lo podemos construir de verdad entre todos, no solo los factores de la política, entendamos que tenemos una nueva oportunidad por delante. Que si ese voto lo hacemos para nosotros y salimos masivamente, como lo hicimos en el 2015, y tenemos un programa que seguir y llamamos posteriormente a esa concertación necesaria para poder abordar los problemas de la gente, que repito, es la economía, son los problemas sociales, etcétera. Entonces nosotros que tenemos un gran país y que muchos países europeos y los Estados Unidos hoy han volcado sus miradas a Venezuela, porque este es un gran país y nosotros no podemos que el país se nos vaya, no podemos permitir que el país se nos vaya por el despeñadero. Hay muchos hijos nuestros y muchos familiares nuestros en el exterior que han tenido que emigrar buscando oportunidades en otras latitudes porque no se las ofrece su país. A ellos también tenemos que hablarles. Hermanos, nosotros tenemos, más allá de nuestra diferencia, tenemos que ponernos de acuerdo para que no sean exclusivamente los partidos, somos todos los venezolanos que debemos incidir en ese cambio que reclama la mayoría, no solamente del país, la mayoría del mundo. Un gran abrazo. Henry, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Amigos de 8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. Henry Falcón, ex gobernador del estado Lara y también líder del movimiento Futuro. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, dar like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Caramba, no le pregunté sobre el tema profundo de la dolarización, porque Henry Falcón, de candidato presidencial, muchos le mamaron gallo, porque fue el precandidato que dijo, esto hay que dolarizarlo y tal, y recuerdo todavía que el billete, pero será en una nueva ocasión que conversemos eso. Te puedo dar tres cosas que dijimos allá. Uno, había que dialogar, dijimos en el 2018. Dos, además de dialogar, hay que salir a votar. Y tres, la dolarización. Las tres cosas están ocurriendo hoy en Venezuela. 2018, todo ocurrió. ¿Dónde está la noticia? La noticia está Galicia. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. A 8 Columnas.